¿Por qué no le preguntamos a él? ¿Por qué no le preguntamos directamente al doctor José Domingo Pérez? Doctor, bienvenido aquí a Conexión Jurídica, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias y muy buenas tardes al público que nos está viendo en este momento de Conexión Jurídica, a ustedes por esta oportunidad. Y como ustedes bien dicen, el caso Lava-Jato es un caso bastante importante que en algún momento sacudió el escenario político de nuestro país porque se develó que había corrupción en una élite, en una clase política, y cuando se evidencia esos hechos con contenido penal, bueno, ahí entra la Fiscalía para investigar, recabar las pruebas y presentarlas al Poder Judicial para que los responsables sean sancionados. Nos encontrábamos en esta última etapa, en las etapas de juzgamiento. El año pasado se condenó al expresidente Alejandro Toledo. Esperamos que este año se pudieran dictar otras sentencias de las distintas acusaciones que han llegado a juzgamiento. Pero bueno, ocurrió una situación polémica, como ustedes bien lo han indicado. He tenido que salir momentáneamente de mi labor por una medida de suspensión de la autoridad disciplinaria del Ministerio Público, a la cual considero que es arbitraria y obviamente injusta. Muy bien, doctor. Dentro de un momento vamos a hablar de esa situación porque, como usted dice, la noticia ha sonado, tenemos conocimiento de los titulares, sin embargo, tal vez un poquito de detalle aún no lo conocemos y bueno, nosotros que nos movemos en el ámbito jurídico, esa información no es pública, me imagino que para el ciudadano común y corriente aún más difícil obtener esa información, pero antes de hablar de ese tema, quisiera preguntarle un poquito sobre usted. A ver, usted ha mencionado, y ya lo sabemos, que usted lidera este primer despacho de este equipo especial, pero ¿podría comentarnos un poquito sobre su trayectoria? Ya tenemos entendido de que usted trabaja en el Ministerio Público desde el 2005 y obviamente dentro de esta estructura del Ministerio Público jerarquizada ha ido avanzando entre distintos cargos, pero entiendo siempre dentro del Ministerio Público. Si nos pudiera comentar un poquito de cómo ha sido este transcurso que usted ha tenido en la institución. No, gracias. Es una pregunta que me permite un poco empatizar con aquellos que me conocen o probablemente me conocen poco. Soy fiscal hace muchísimos años. Desde que tenía 25 años ingresé al Ministerio Público a través de un concurso público y me he mantenido ahí hasta envejecer. Ahora, como ustedes me ven, lleno de canas. He pasado distintas etapas de ser fiscal adjunto provincial a ser fiscal provincial, a ser fiscal provincial titular, que es el cargo en el cual me mantengo ahora desde el año 2011, en donde otro concurso público me permitió el ascenso y tener la especialidad que me acompaña hace muchísimos años, es decir, especializado en delitos de corrupción de funcionarios y que a consecuencia de conocer el caso de Lava-Jato, he ido ampliando mi especialidad ya a delitos como lavado de activos, criminalidad organizada, es decir, tengo prácticamente toda una vida para contarla en el Ministerio Público. Claro que sí, doctor. En realidad lo que nos cuenta es una larga trayectoria y sobre todo respetada, no hay que decirlo. Pero me gustaría leer acá comentarios, nos dice nuestro fiscal José Domingo Pérez, ¿no? De repente hay gente que está muy a su favor de usted, podemos llamarle fans también. Y como usted comenta, una trayectoria también acompañada quizá con cámaras, ¿no? Porque su vida de fiscal ha sido muy mediática. Mira, diría que depende mucho de los casos. Porque cuando los casos tienen interés nacional, los funcionarios públicos, las autoridades, que finalmente son servidores públicos, tienen que informar a la sociedad. Nosotros vemos actualmente un contexto de inseguridad, vamos viendo una denuncia de extorsión por acá, sicariato por allá, y la sociedad necesita saber qué es lo que están haciendo sus autoridades. La policía sale e informa que llevaron a cabo un número de detenciones. Bueno, faltaría que la Fiscalía y los fiscales pudieran informar cuál fue el resultado de esas detenciones, si esas detenciones fueron debidas o no fueron debidas, si se solicitaron las medidas de coerción procesal para el proceso. Es decir, no tengamos miedo de que los fiscales cumplan esa obligación de informar a la sociedad. Esto concluye, el fiscal es un servidor y se debe precisamente al público. Claro, eso está perfecto, de verdad.
desde aquí creo que Renzo también compartimos que los fiscales puedan también dar su voz y sobre todo comentar que es de interés público, ¿no? Pero yo tengo un dato y de repente usted me lo puede corroborar, y es que desde que entró la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, quizá palabras más, palabras menos, prohibió dar declaraciones a los fiscales y quizá hubo un quiebre de repente. Creo que esa apreciación es bastante correcta. El código, si me permites informar, el código de ética del Ministerio Público señala que todo fiscal está en la obligación de informar cuando hay una afectación como consecuencia de la decisión que ha adoptado o cuando hay una afectación a la credibilidad o a la reputación del Ministerio Público. Es decir, por el código de ética del Ministerio Público, un fiscal tiene esta obligación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que no hubo una restricción normada o reglada. Bueno, la doctora Delia Espinosa, actual fiscal de la Nación, estableció un sistema de vocerías. ¿Qué es un sistema de vocerías? Es una directiva que establece quiénes son las personas autorizadas a informar a la sociedad a través de los medios de prensa en representación del Ministerio Público. Queda claro que la primera representante de esta vocería es ella, pero ella, al ser titular de la entidad, pues no puede abarcar todos los aspectos del Ministerio Público, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Luego tenemos un vocero oficial y nuevamente ocurre esta nueva situación. No hay una capacidad para poder abarcar todos los problemas del Ministerio Público o toda la necesidad que el Ministerio Público tenga que informar, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Y luego se da este nivel de vocerías en las presidencias de la Junta de Fiscales Superiores. Voy concluyendo. Creo, y esta es una opinión que yo la vengo sosteniendo ya hace bastante tiempo, el mejor fiscal que esté en la capacidad de informarle a la sociedad, a esa sociedad que se ha visto agraviada por la comisión de un delito, de un hecho delictivo, es el fiscal que está investigando, es el fiscal que conoce el caso, es el fiscal que puede salir a los medios de prensa a señalar el porqué de esa detención fue debida o no fue debida y tuvo que tomar una decisión. Yo creo que, y si me permiten concluir en este aspecto, el primer representante del Ministerio Público autorizado para poder informarle a la sociedad es el fiscal que está investigando el caso. O sea, por ejemplo, entiendo perfectamente, y esta información no la sabía, de que más que un derecho es una obligación del Ministerio Público de informar bajo las condiciones que usted bien ha señalado, pero a ver, tal vez como para entender con un ejemplo, para que todos los que nos ven puedan entenderlo. Supongamos que ocurre una situación importante en el caso Cócteles. Usted es el fiscal provincial, obviamente tiene un equipo, pero usted es el fiscal titular, que ve este caso. En consecuencia, usted sería el idóneo para informar a la ciudadanía sobre esta situación, al igual que en una eventual sentencia de segunda instancia de nuestro expresidente Toledo. El fiscal superior, que eventualmente sea el que esté a cargo de sustentar estas posibles apelaciones, sería el idóneo. ¿Está bien lo correcto? Claro, digamos, es el escenario ideal, ¿no? Es decir, ¿quién mejor puede informar que quien está conociendo el caso? Sé que el público que sigue Conexión Jurídica no ve determinados programas que solamente se dedican a desinformar en señal abierta, pero, por ejemplo, producto de la infodemia que vivimos actualmente, es decir, la necesidad de acceder a la información, a veces se construyen ciertas narrativas basadas en hechos que no son ciertos o falsos. Por ejemplo, tú me traes a colación el caso Cócteles, y en el caso Cócteles ha habido un hecho que no es cierto, es decir, que hubo una devolución de 20 veces de la acusación al fiscal. Bueno, ese no es un hecho cierto, es un hecho que lamentablemente ha sido descontextualizado. Qué importante hubiera sido que la fiscalía pudiera haber salido tantas veces como salían los abogados a decir: la fiscalía hizo mal su trabajo porque le devolvieron al fiscal 20 veces la acusación. Y a renglón seguido salir el fiscal y corregir. No es verdad. No se ha devuelto la acusación en ese número de oportunidades. Si hay un mecanismo de devolución de la acusación, es un mecanismo procesal, es un mecanismo reglado, es un mecanismo debido para garantizar los derechos precisamente de esos acusados. Antes de entrar al tema Cócteles, que
Que bueno, sabrá usted que por supuesto tiene conocimiento de que han habido ciertos problemas en ese caso a nivel juicio, ha habido una nulidad del juicio y se está retrotrayendo a la etapa intermedia, pero antes también de hablar de eso, quisiéramos tocar el tema que ha sido el último en relación a su persona, que es una suspensión. La poca información que se tiene en internet, y resalto esto porque a ver, como abogados, yo que quiero por supuesto entrevistarlo, busco información sobre la situación que está ocurriendo y más allá de la conclusión que es esta, al menos han puesto que es suspensión como una medida preventiva, lo han puesto así, no hay lamentablemente mayor información como para poder dar una opinión crítica, como para tal vez estar en contra de la suspensión o quién sabe, tal vez estar a favor. A fin de cuentas, claro, cada uno se puede hacer una opinión. Pero por eso, ante esta ausencia de información, qué bueno poder contar con usted. Y quisiera preguntarle directamente, ¿cuál ha sido el motivo de la suspensión? O sea, ¿cuál es este hecho investigado? Entiendas esta supuesta falta que habría cometido para que la autoridad competente haya llegado a esta suspensión preventiva. Y lo haces bien, ¿por qué? Porque el derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos es precisamente criticar las resoluciones de la autoridad. Podemos criticar
toma conocimiento, entiendo, por algún medio de comunicación y dice, bueno, le vamos a abrir una investigación al fiscal José Domingo Pérez porque él infraccionó su deber, porque él, a pesar de la sentencia fue dictada en el año 2024, él debió prever en el año 2018 que no debía conducir esta investigación, cosa que es un despropósito, cosa que no guarda ninguna logicidad, ¿no? Suponernos que una situación actual pueda generar una afectación, sobre todo en la función que vengo desempeñando, me parece, disculpa la palabra, bastante absurdo. Pero bueno, eso finalmente ha sido brevemente, cuál ha sido toda la narración del hecho por el cual me he visto suspendido. Claro, doctor, lo que usted acaba de comentar es el contexto de lo que ha pasado, ¿cierto? Exactamente. Y tengo una pregunta, porque también hay personas que de repente no están tan metidas y no entienden, ¿no? Esta suspensión, digamos, ¿de qué es? ¿Suspensión sobre el caso, sus casos, netamente de fiscal? ¿Va a ejercer, no va a ejercer? No, digamos, ¿cuál es la actualidad? Es una muy buena pregunta. Yo sigo siendo fiscal titular, soy un fiscal nombrado por un concurso público, no le debo el puesto ni a la Fiscalía de la Nación ni a la Autoridad de Control. Yo postulé hace muchos años, tengo toda una carrera dentro del Ministerio Público. Lamentablemente, en el día de hoy no la puedo ejercer porque he sido apartado del cargo. Técnicamente, la sanción, la medida cautelar, es apartamiento provisional del cargo. Es decir, no puedo ejercer ni función de fiscal ni en el equipo Lavajato ni en ninguna otra fiscalía durante 6 meses. Bueno, tengo expedito mi derecho para impugnar, espero hacerlo en estos días que vienen y esperemos si se puede revertir esa decisión. Esperaré la decisión que adopte la autoridad de control. Doctor, y esta decisión, ahí para terminar, hacer hincapié, esta decisión viene también con de repente ciertas maneras que tienen los fiscales, como por ejemplo transporte, seguridad, algo, o se le quita todo. Bueno, sí hay una lesión, obviamente, no recibimos la remuneración, recibimos un porcentaje mínimo. Estoy tratando un poco de indagar cuáles son las otras afectaciones que voy a tener. Durante más de 17 años nunca he sido sancionado. Como comprenderán, para mí esto es algo nuevo que tengo que preguntar e indagar. Sé que nos van retirando algunos otros, diría, ¿no?, derechos y apoyo logísticos que nos brinda la institución para el ejercicio de nuestra labor. Yo, por una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuento con protección policial que el Estado me debe brindar. También estoy a la expectativa, qué es lo que va a ocurrir con ello. Es decir, para mí es ingresar en un escenario nuevo, ya digamos probablemente en una etapa final de mi carrera, que nunca me lo esperaba. Pero bueno, de todo hay que aprender y sobre todo a los jóvenes, todo es un aprendizaje. Aquellas cosas que aparentemente pueden ser malas, finalmente nos dan una enseñanza. Quiero ver si es que entendí bien el tema de los hechos de los cuales se le investigan. A ver, dentro del caso Cócteles, dentro de los diversos delitos que se investigan, está obstrucción a la justicia. Exacto. Y en obstrucción a la justicia se investiga a un grupo de abogados. ¿Qué es lo que habrían hecho? Obstruir justo la investigación de Cócteles. Exacto. Uno de estos abogados plantea un pedido de exclusión bajo la figura de: el fiscal Domingo Pérez es agraviado porque estoy afectando su investigación y al mismo tiempo es fiscal. O sea, como que hay una especie de duplicidad de partes y bajo ese argumento pide su exclusión al fiscal superior. ¿Hasta ahí voy bien? Relativamente, porque... O sea, es el argumento del abogado. Tú me lo permites. Por supuesto. Creo que el término agraviado no nace de parte del abogado de la defensa. Esto lo va acuñando el Tribunal Constitucional y me categoriza como perjudicado del delito. Ya. Perjudicado del delito, un término bastante novedoso. Interesante hubiera sido tal vez que discutan sujeto pasivo de la acción o del delito, es algo un poco más técnico. De acuerdo. Pero le ponen perjudicado. De acuerdo. Ok, lo plantean usted como perjudicado y al mismo tiempo el que investiga dicen no debe, el mismo perjudicado no puede decidir, así que por eso pido su exclusión, pero no va usted, va el fiscal superior y el fiscal superior lo rechaza. Exacto. Así que ahí también algo que aclarar, creo yo, también para entender su posición. Si el fiscal superior rechaza este pedido,
usted está en la obligación de mantenerse en la investigación, ¿verdad? Y es lo que ocurrió. Yo sigo esta investigación porque el propio fiscal superior me ordena, porque es lo que establece el ordenamiento procesal penal. Por lo tanto, nuevamente, si yo quise actuar con una intencionalidad de afectar o de querer asumir arbitrariamente esa investigación, eso se descarta porque fue una decisión de la Fiscalía Superior. No podría yo haber desacatado una orden superior cuando sabemos que el Ministerio Público es una institución jerárquicamente organizada. Muy bien, entonces usted acata esta decisión de la Fiscalía Superior y usted continúa en la investigación. Este abogado, ejerciendo su derecho, va a la vía constitucional. Primera, segunda instancia, denegado. Exacto. Denegado, y otra forma de decirlo, le dan la razón al fiscal superior. Ni siquiera para decir que se lo dan a usted porque usted no entró en el conflicto. Fue más el argumento del fiscal superior luego de la primera y segunda instancia de los juzgados constitucionales. Exacto, y mira, permíteme tal vez hacer un paréntesis en la pregunta que me haces. Qué importante hubiera sido que en las dos sentencias del Tribunal Constitucional que marcan el rumbo o el destino del caso Cocteles, hablo el caso del señor abogado Arsenio Oré y también esta última, el caso del señor José Klimper, ambos acusados en su momento, qué importante hubiera sido que el Tribunal Constitucional llame al fiscal, es decir, me llame a mí para presentar o informarle aspectos del expediente de la carpeta, que hubiera sido muy importante para la decisión del Tribunal Constitucional. Cierro paréntesis, perdón, disculpe. No, por supuesto, doctor, me parece una acotación importante, ya que porque más allá de la crítica o a favor de que estemos de la situación del Tribunal Constitucional, lo cierto es que su decisión ha traído consecuencias para el caso. Eso sí, es cierto, y bueno hubiera sido poder escucharlo. Pero ya, lo cierto es que termina esta decisión de primera y segunda instancia en la cual básicamente ratifican la misma posición que tuvo el fiscal superior. No usted, el fiscal superior. Exacto. Y bueno, llega el Tribunal Constitucional con un criterio. Entiendo que usted no está de acuerdo con el criterio, ciertamente es para leer, analizar y criticar, o tal vez estar a favor, ya decisión de cada uno. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional emite esta decisión en la cual lo califican como perjudicado, una especie de analogía al agraviado, la verdad. Por eso digo, hubiera sido más interesante una discusión jurídica de sujeto pasivo de la acción del delito, en fin. Y finalmente dicen, no puede ser. No puede ser. Así que el Tribunal Constitucional toma esta decisión y entiendo que la consecuencia directa de la decisión del TC es que el caso Cocteles se separe. Por un lado, todos los que venían siendo investigados por lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo, y por otro lado, se separa en otro expediente los abogados que estaban en obstrucción de la justicia. ¿Estoy en lo correcto? En parte. ¿Por qué? Porque luego que el Tribunal Constitucional dicta esta sentencia, la dicta para el abogado que había solicitado, para el señor Arsenio Oré. Claro. Ya en ejecución de sentencia, cuando llega la misma, perdón, es en vivo hoy. No se preocupe, doctor, no se preocupe. Ya llega, perdón, me traiciona la voz, creo, en este momento, pero no. No hay apuro, doctor, puede tomar un poco más de agua. No se preocupe, doctor, de aquí voy a aprovechar para leer los comentarios. Gracias. Que nos están diciendo ya. Estamos muchas personas conectadas aquí en vivo hoy miércoles, no es grabado, son las 2:43 de la tarde, por favor. Y nos están diciendo, buen fiscal. Otros nos dicen, saludos para Miguel, Naomi, para Charles. Saludos para Antonio, que nos dice, saludos desde Génova, donde nos conocimos en el avión Madrid-Lima. Ha sido injusto con el fiscal José Domingo Pérez. De repente usted lo conoce, de repente no. Ahí hacemos llegar este comentario. Vamos, doctor Domingo, muy buena entrevista. Bueno, gracias, y pueden dejar aquí también recordarles sus preguntas para el doctor, sus preguntas para nosotros, para poderlas comentar. Son libres de comentar todos. Gracias. Y mi especial saludo para dicha persona, en donde los peruanos que están en distintas partes del país tienen una apreciación favorable al esfuerzo y sacrificio que hemos hecho desde el equipo Lavajato. No digo que acá en nuestro país tampoco no lo haya, sino que probablemente no perciben ese ataque de ciertos medios que desinforman y calumnian, o que utilizan toda su parrilla informativa para atacar a los fiscales Vela y a mí. Pero bueno, íbamos a la pregunta. En ejecución de sentencia, el juzgado que estaba llevando a cabo el juicio en el caso Cocteles tiene que tomar una decisión, es decir, excluir al señor
al señor E, porque ya había el mandato del Tribunal Constitucional, y regresar a la fase desde que supuestamente se presenta esta afectación al principio del deber de objetividad del fiscal, es decir, a la investigación. Pero los señores jueces en juicio dicen, bueno, si esto se ha presentado para el señor abogado, al señor E, los demás señores abogados también están en esta situación. Entonces acá viene algo que recién se está dando en la práctica judicial. Es decir, los jueces tienen la capacidad de extender los fallos del Tribunal Constitucional. Bueno, el caso Cocteles muestra por primera vez un caso, un expediente en donde los jueces han interpretado los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional para otros que para no otras solicitaron, personas que no eran las beneficiarias. Bueno, eso ocurre, entonces se regresa en relación a ellos a la fase de la investigación. Yo ahí no puedo ser fiscal investigador, queda claro que no. claro. Pero bueno, el juicio continuó hasta Derecho. Sin embargo, ha mencionado que usted no puede estar en su centro de trabajo y ha salido en las noticias información de que usted intentó ir a su centro de trabajo para, uno, recoger sus pertenencias o objetos personales que todo el mundo tiene en su oficina, y dos, más importante incluso, hacer un inventario para prever el entregar toda su carga, todas sus responsabilidades a la persona que esté temporalmente en su reemplazo. Pero no lo dejaron hacer esta situación. Sí, y es bastante importante para quienes son jóvenes e ingresan a cualquier centro de trabajo, ya sea en la actividad privada o pública, pero sobre todo en la actividad pública. Cuando uno ingresa, le dan determinada asignación de bienes, carga laboral. Y cuando uno se retira, tiene que devolverla o entregarla. Bueno, hasta ahí es el mandato que uno tiene en la función pública. Bueno, el día lunes me suspenden ya al finalizar la jornada de trabajo y obviamente yo no puedo exigir al personal que me apoyaba que se quedaran hasta altas horas de la noche, a pesar de que fueron avanzando para concluir la entrega de cargo ese día. Además, tampoco había una persona designada a quien se le iba a entregar. Bueno, al día siguiente me presento a la oficina de la Fiscalía y lamentablemente no me permitieron ingresar
bajo el argumento de que al ser fiscal ya suspendido, apartado, no tengo el derecho de ingresar a la institución, situación que es un despropósito, me parece un exceso en la función de la autoridad disciplinaria y me fui a presentar mi denuncia ante una dependencia policial. Esto ocurre cuando existe un exceso, un abuso y tenemos que dejar constancia en una dependencia policial de que está ocurriendo un hecho arbitrario. El día de ayer he presentado un documento indicando hay una obligación, hay una directiva de entrega de cargo que tiene el Ministerio Público, permítanme hacer el mismo, y me han dado 3 días, es decir, hasta el día viernes. Actualmente sé que el personal sigue en el inventario, determinar cuántos folios tiene cada carpeta, expediente, cuál es el mobiliario que tiene que ser entregado, a quién me va a reemplazar. Es por eso que el día viernes formalmente yo me debo retirar de la oficina del equipo especial. ¿Pero usted no debería estar presente en este inventario? Están avanzando el inventario, es una situación que ya le corresponde al personal de apoyo, es decir, los bienes así como estos mobiliarios tienen código de barras, es decir, vienen personas especializadas de la propia unidad de logística del Ministerio Público a poder identificar cuáles son esos bienes que me asignaron y cuáles son esos bienes que deben ser entregados. Las carpetas fiscales y los expedientes tienen que ser debidamente foliados. Obviamente el personal de apoyo, el personal que siempre apoya a los fiscales, se encarga en este momento de la conclusión de la foliación correspondiente para que, como se ha establecido, el día viernes yo pueda hacer esta entrega. Doctor, y bueno, si se está dejando todo esto prácticamente al aire, como usted, digamos, en palabras lo está indicando, ¿qué va a pasar con los casos? ¿Qué va a pasar, digamos, objetivamente con el caso Cócteles, ¿no? ¿Alguien va a tomar el lugar? ¿Alguien especializado? ¿O cómo va a ser? Bueno, esa es una problemática que se origina a partir de la suspensión. Porque esto es años y años de investigación. Exactamente, porque la suspensión señala de que se dicta porque hay un riesgo de que se puedan afectar las investigaciones por la imagen del Ministerio Público. Una situación que no es del todo cierta, porque prácticamente todos los casos que yo conocía en esa oficina, todos están en juzgamiento, algunos en acusación en etapa intermedia, es decir, no hay ningún caso en que yo debía tomar una decisión, ya las decisiones estaban adoptadas. La excepción era el caso Cócteles. El caso Cócteles porque regresa de un juicio oral para que se reformule la acusación. Entonces, quien me va a reemplazar tiene que presentar una nueva acusación, pero de acuerdo a lo que el Tribunal Constitucional ha establecido. Por eso esperemos que se le permita a quien me reemplace pueda tener un trabajo tranquilo y ajeno de cualquier presión y pueda hacer una debida presentación. Y es el caso donde justamente, digamos que los beneficiarios por la suspensión es el caso Cócteles, ¿no? Bueno, es el único caso que había pendiente. Los demás casos, y eso obviamente el propio Ministerio Público podrá informar, todos los casos míos estaban en acusación y en juicio oral. Yo simplemente estaba esperando acabar algunos juicios o que ingresaran a juicio oral. El único caso que tenía que decidir en estos días era el caso Cócteles, era el único. Ok, doctor, y para poner en contexto así súper rápido, la Autoridad Nacional de Control ha sido la que tomó la decisión a través de Juan Fernández Geri, que es el director, ¿no? El jefe de la ANC. Pero también se ha escuchado que hay audios que se han presentado en conversaciones de Geri y que, o sea, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, esta es una información que yo tomo conocimiento a partir de que una testigo del juicio Cócteles se presenta en mi despacho a señalar de que procuró entregar unos audios al despacho de la fiscal de la Nación que involucraba a Fernández Geri, jefe de la Autoridad Nacional de Control, con unas personas relacionadas a Fuerza Popular en el que conversaban de que me iban a sacar del cargo. Esta persona, que es testigo en el caso Cócteles, nos narra esta circunstancia y nos indica de que a pesar de que intentó presentar este audio en el despacho de la fiscal de la Nación, no quisieron recibirlo
a pesar de que hay una investigación contra el señor Fernández Gerí en dicho despacho de la fiscal de la Nación. Bueno, yo al tomar conocimiento de un hecho con contenido penal, porque eso así obliga la ley de carrera fiscal, presento una denuncia contra ese fiscal que rehusó recibir ese audio. Su nombre es Marcial Pauca. A partir de ahí ya hemos tomado conocimiento de que el audio existe, el audio ha sido transcrito y se encuentra en una oficina del Ministerio Público. Bueno, espero que la propia fiscal de la Nación pueda tomar algunas acciones, porque el día de ayer también me vi en la obligación de denunciar a Fernández Gerí, jefe de la Autoridad de Control, porque lo que tomamos conocimiento un día y que se ratificó el día sábado con la transcripción de este audio, finalmente se consumó, se materializó el día lunes con mi retiro del equipo especial. ¿Cuándo toman conocimiento de la existencia de este audio a través de esta testigo? Esto habrá sido inicios de año, en donde ella nos hace referencia que desde el año pasado, finales de diciembre, se procuró entregar este audio al despacho de la Fiscalía de la Nación. Todo eso está documentado, incluso nos señaló los nombres de las personas con las cuales ella se ha ido entrevistando, con su abogado acompañada, obviamente. Entonces, yo creo que una debida investigación puede determinar las responsabilidades de quienes no quisieron recibir el audio en su momento oportuno. También hay otro audio, tengo entendido, que tiene que ver con el doctor Cristian Salas Beteta. ¿Qué nos puede comentar sobre ello? Bueno, lo que pasa es de que a consecuencia de que se da esta denuncia, no solamente mi denuncia parte, sino que los medios de prensa comienzan a informar, lamentablemente uno de estos medios que dedica su parrilla informativa a desinformar, indicó de que el audio era consecuencia de una interceptación indebida, y es este programa o este medio el que identificó al señor Cristian Salas, abogado de Fuerza Popular. A mí me llamó bastante la atención porque hasta ese momento desconocía quién era el interlocutor de Juan Fernández Gerí. A partir de la emisión de este programa, en donde identifican a este abogado, tomamos conocimiento que en efecto el audio existía, tomamos conocimiento que en efecto hay dos personas, una vinculada al control disciplinario del Ministerio Público y la otra vinculada a Fuerza Popular, que estaban negociando sacarme del caso. Bueno, ya identificadas las dos partes, ahorita la decisión es del despacho de la Fiscalía de la Nación, que pueda tomar las acciones debidas. Es decir, tenemos estos audios que hablan de una estratagema para buscar sacarlo del cargo. Justo estos audios, coincidentemente, están dirigidos hacia la persona que tiene la autoridad para, si así lo decide, poder sacarlo del cargo, y justo se materializa con esta suspensión. Así que se materializó a los 2 días, y bueno, heme aquí afectado de mis derechos, sin la capacidad de pronunciarme en el caso Cocteles, y habiéndose finalmente materializado aquello que consta en ese audio, que esperemos prontamente la propia Fiscalía pueda dar a conocer. podemos concluir, bueno, tal vez no concluir, pero podemos especular de que es una posibilidad, se tendrá que investigar, por supuesto, que esta suspensión en contra suya, más allá de una tal vez errónea decisión, puede ser una decisión que viene inmersa, tal vez, repito, tal vez porque se tiene que investigar, pero pueda provenir de algún acto de corrupción proveniente de estos audios. Es precisamente el hecho por el cual estaba siendo investigado Juan Fernández Gerí, por corrupción. Él estaba siendo investigado por una remoción arbitraria también del fiscal Rafael Vela, el coordinador del equipo Lavajato, desde el año pasado, desde el inicio del año pasado. Bueno, se vuelve a ocurrir esta situación indebida que se saca del caso Lavajato a un fiscal, pero que tiene como el antecedente que un medio de prensa informa la existencia de este audio, y la transcripción del mismo determina de que se estaba buscando mi separación del puesto o del cargo. A mí me queda claro que, obviamente, como bien dices, será ya las investigaciones que determinen las responsabilidades, no solamente del señor Fernández Gerí y de ser el caso del señor abogado Cristian Salas Beteta, sino también de aquellos fiscales que no hicieron absolutamente nada
en su oportunidad, que a pesar de que tomaron conocimiento del audio y lo escucharon y escucharon a la portadora del audio, no comunicaron a ninguna instancia del Ministerio Público o habiéndolo comunicado, simplemente rehusaron cumplir su función. Doctor, ¿y usted, hablando de esto, se siente respaldado por el Ministerio Público? ¿Ha sentido algún tipo de respaldo donde ha trabajado tanto tiempo? Gracias por esa pregunta, es muy importante porque quienes quieran ingresar a la administración pública, a la carrera pública, deben de saber que a veces hay aspectos que nos pueden decepcionar. Uno de ellos es no encontrar el respaldo de la institución. Queda claro de que uno no pide que salga la autoridad a darle aplausos a un fiscal o a cualquier funcionario servidor, pero sí, por ejemplo, que cumplan su función. Sí, por ejemplo, que hubieran recibido ese audio en la oportunidad de vida y seguramente el señor Fernández Gerí en el día de hoy no hubiera sido jefe de la autoridad de control y por lo tanto no hubiera ocurrido este hecho que lamentablemente me está afectando y está afectando obviamente las investigaciones. Pero como el hubiera no existe, a tu pregunta respondiendo, bueno, no espero ese respaldo, no se dio porque no se cumplió o no cumplieron la función quienes tenían que hacerlo y actualmente tampoco. Bien, doctor, hay bastantes comentarios que nos están escribiendo. Gracias a las personas que nos están viendo, gracias a los comentarios que están poniendo. Hay bastantes detractores como también personas a favor. Nos dice, a ver, saludos para Naomi. ¿Qué tal, Naomi? Dice que apoyamos al doctor. Y hay una consulta que, bueno, hay un comentario, nos dice Miguel Castillo, dice, no se dan cuenta que el doctor Pérez dice que hay audios, pero dijo que no los ha escuchado. ¿Cómo saber de repente obtener esa credibilidad de que los audios están, ¿no? ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta que esos audios quizá estén en la opinión pública? Esa es una muy buena pregunta que me vienen haciendo algunos medios de prensa y acá si me permites hago un paréntesis al respecto, porque bien indicas, hay detractores de la labor de la Fiscalía. ¿Pero por qué se produce estos detractores? Porque la Fiscalía no ha tenido la capacidad de informar durante estos últimos meses de la actuación que viene realizando. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el crimen no es una actuación exclusiva de la Fiscalía. Hay muchos actores que intervienen, desde quienes dan las normas hasta quienes tienen que ejecutar las decisiones judiciales, como es la policía. Bueno, cuando un actor deja de informar, deja de estar presente en la noticia pública y sentar su posición institucional de que la actuación que se viene realizando desde la Fiscalía es la debida, lamentablemente en el escenario de la información termina perdiendo y termina precisamente generando todas estas corrientes, desacreditando a la institución del Ministerio Público y los fiscales. Cierro ese paréntesis. Claro, la pregunta es, ¿cómo le damos validez a la existencia de ese audio? Por el contrario, si yo hubiera escuchado ese audio, podría alegarse, como el fiscal está involucrado en ese audio y él es el afectado, entonces esa prueba está afectada, está contaminada y por lo tanto no es legítima. No, y yo tengo que ser honesto. Lo que yo he tomado, sentado en un acta, es la versión de una persona que ha señalado que se ha entrevistado en el despacho de la Fiscalía de la Nación con el fiscal de confianza de Dela Espinosa, Marcial Paucar, y a él le ha hecho escuchar el audio que contenía ese diálogo entre dos actores, uno de ellos, Fernández Gerí, hasta ese momento, según me lo había informado, y que estaban planeando sacarme del cargo. Bueno, lo que corresponde ahora es ese audio, como ya les había indicado, hasta donde tengo conocimiento, ya fue entregado. Lo que corresponde ahora es que el fiscal o la fiscalía que lo ha recibido, pues haga las actuaciones técnicas correspondientes. Y de las actuaciones técnicas correspondientes, pues que la Fiscalía de la Nación, que es el único ente competente para poder investigar a Fernández Gerí, tome las decisiones que sean adecuadas. Mire, yo solamente voy a concluir con esto. En este momento exijo el cumplimiento de una función, de un deber. Ejerzo mi derecho como ciudadano. Pido que la Fiscalía pueda cumplir con esa labor de persecutor del delito y pueda determinar cuáles son las consecuencias de este audio que ya se tiene en la Fiscalía.
Una vez más, entonces, tocaría esperar hasta que se pueda, digamos, sacar al aire, ¿no? Ese audio. Y ahí por ejemplo, es el problema que se presenta en la Fiscalía. En una sociedad informada, en una sociedad que accedemos a la información a través de distintas vías. Esta es una vía en la cual estamos compartiendo con un público bastante numeroso. Yo creo que la Fiscalía está en esa obligación. La Fiscalía no puede darle la espalda a la sociedad y no informarle a la sociedad. La sociedad quiere saber qué es lo que está ocurriendo con un problema, con una situación, con un hecho que ha sido denunciado. Porque finalmente se comienzan a tejer teorías especulativas de que esto es una interceptación, de que esto es un psicosocial, que esto es una situación armada. Por eso, para evitar eso, es la obligación que tiene la Fiscalía, ya sea a nivel de la propia fiscal de la Nación, sus voceros o cualquier fiscal que pueda ser delegado, que pueda informar qué acciones está tomando la Fiscalía. Tenemos un contenido de, más que todo, una declaración de la doctora Delia Espinosa, y me gustaría que usted de repente lo pueda ver y a ver qué opina. A ver si lo tenemos, producción. ¿Me comentan? Ahí lo tenemos. Al fiscal José Domingo Pérez, usted misma autorizó... A ver si le puedes poner el volumen, por favor. También al fiscal José Domingo Pérez, usted misma autorizó... Básicamente es un extracto, ¿no? También al fiscal que nosotros hemos sacado, donde Delia, más que todo, hace alusión a su persona. Me gustaría que lo pueda escuchar. Salió en la prensa algunas denuncias contra él. También al fiscal José Domingo Pérez, usted misma autorizó que se le abriera una investigación por enriquecimiento ilícito, ¿no? Han salido en la prensa algunas denuncias contra él. Entonces, y al mismo tiempo como que respalda que él esté en el equipo especial. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Por supuesto que él es un buen fiscal y eso ya yo no lo voy a negar, pero las investigaciones son investigaciones y yo he tenido una pericia a la vista, el plazo de investigación se culminó, ya no se podía extender más. Por lo tanto, si tenía una pericia que puede ser cuestionable, pero estamos en investigación y se ha trasladado ahora a la investigación preparatoria, donde todavía no es nada concluyente. Por lo tanto, el derecho de defensa del señor fiscal está totalmente intocable, incólume. Ahora, han mencionado que también, o sea, que considera que el fiscal Pérez es un buen fiscal. Ya pasada, ¿qué opinión usted puede tener respecto de esta declaración, no? Mire, esta declaración es coincidente con otras dos que dio la señora fiscal Delia Espinosa a dos medios, Frecuencia Latina y RPP. Creo que esta es la tercera en la que se pronuncia sobre una investigación por enriquecimiento ilícito que nace a partir de la denuncia de una militante del partido aprista en diciembre del año 2023 como consecuencia de esta crisis que vivíamos en la Fiscalía por la gestión de Patricia Benavides. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y lo dice la propia señora fiscal de la Nación. Me someten a mí a una pericia y obviamente si la pericia se realiza cuando el plazo de la investigación está por vencer, no se me ha permitido ejercer mi derecho debidamente. Es por eso que yo vengo cuestionando, no solamente desde la investigación preliminar, no solamente a nivel de despacho de la Fiscalía de la Nación, y no solamente ya en esta etapa de la investigación. Lamentablemente no ha sido una pericia debida, que no han considerado mucha de la documentación, que no es que yo la tenga, la documentación de los gastos que yo he realizado en representación del Ministerio Público por la Comisión de Servicios, por el ejercicio de la función fiscal, están ahí en las oficinas de la Fiscalía. Lamentablemente nunca se recabaron. Pero más allá de estos cuestionamientos a esta pericia, no existe desbalance. ¿Por qué? Porque de la suma de los ingresos y egresos, el resultado siempre es positivo. Es decir, mis ingresos siempre son mayores a mis gastos. Bueno, la señora fiscal de la Nación ha considerado que eso no tiene que ser materia de pronunciamiento en su sede, sino que eso tiene que ser materia de pronunciamiento en la otra etapa del proceso penal. Y actualmente me encuentro ahí. Es decir, me encuentro defendiéndome, me encuentro litigando contra el Ministerio Público. Y como yo les había indicado, aun cuando a veces pensemos que hay una situación que es mala o que no debería ser o que nos podría afectar, siempre tenemos un aprendizaje. Voy ejerciendo mi autodefensa en muchos casos que últimamente o repentinamente se han iniciado de manera inusitada, en el cual soy el mismo abogado, soy mi mismo abogado. Entonces yo agradezco mucho al Ministerio Público porque me está dando esta práctica de la defensa
que de no continuar en el Ministerio Público seguramente me va a ser útil más adelante. Claro que sí. Es una curiosa práctica porque sé que usted le ve el lado bueno, pero no es tan positivo tener investigaciones. No digo, obviamente no lo digo porque usted sea culpable, se sostiene por supuesto la presunción de inocencia, pero creo yo de que al menos yo no quisiera tener investigaciones así porque sí. Obviamente, y es incongruente que la señora fiscal de la Nación diga, es un buen fiscal, pero a la vez tiene investigaciones. Se supone que un fiscal debería tener el menor número de investigaciones, pero sobre todo que muchas de estas investigaciones son productos de denuncias calumniosas, que no tienen ni pies ni cabezas y que lamentablemente, se van abriendo y se van iniciando porque, lo que se quiere es un poco generar presión sobre el fiscal, sobre la actuación que tiene. Pero bueno, todo fiscal, toda autoridad puede ser denunciada, puede ser investigada. Eso no lo voy a negar y yo estoy sometido a las investigaciones. Pero hay que también tener un poco de criterio para determinar si una denuncia tiene como finalidad ejercer presión sobre el fiscal o realmente investigar un hecho de contenido delictivo. Con esto concluyo. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana sobre estos aspectos se ha pronunciado. Yo les traigo a colación una sentencia que siempre la menciono, la sentencia Casanina versus Perú, que es una sentencia a favor de un fiscal peruano ya de hace muchos años, en el cual la Corte Interamericana dice hay que tener cuidado de la presión que puede sufrir un fiscal. Es decir, la presión no solamente puede venir de aquellos medios periodísticos que calumnian todos los días, de aquel grupo de desadaptados que puede ir a la puerta de la fiscalía a insultar, sino que también puede venir del riesgo injustificado de responsabilidad penal, es decir, de denuncias de esta naturaleza que lo que hacen es desconcentrarnos de nuestra actividad porque tenemos que defendernos. Mira, yo concluyo con esto, yo tengo que defenderme, pero como consecuencia de la defensa que vengo ejerciendo, me abren otra denuncia por haber ejercido mi defensa desde la oficina. Es decir, me abren una denuncia por peculado de uso. Dicen, bueno, como tú te has defendido en tu horario de trabajo, entonces has utilizado las horas del Estado y por lo tanto también has cometido delito de peculado de uso. Entonces, vamos viendo de que lo que hay en la Fiscalía en este momento es lo que se conoce en los procesos anticorrupción en todo el mundo, en la fase de la criminalización de los fiscales. Es decir, cuando ya el fiscal es incómodo, comienzan a lloverle denuncias penales, denuncias disciplinarias. ¿Para qué? Para que lo tengan al fiscal ahí atado, amarrado, defendiéndose. Bueno, definitivamente le deseamos el buen puerto en sus investigaciones. Por supuesto, entiéndase de que se averigüe la verdad. Exacto. Por supuesto, usted sostiene de que es inocente, nosotros no decimos lo contrario. Y por supuesto aplaudimos su autodefensa y que le vea el lado positivo a la situación porque a fin de cuentas hay que dar buena cara, ¿no? Lamentablemente hay que afrontar la situación. Y hay un tema que no quisiera dejar pasar porque ya sé que ya hablamos del caso Cocteles, pero hay un pequeño punto que creo quedó al aire y que quisiera poder esclarecer. El caso Cocteles, sabemos que empieza su juicio, luego viene la sentencia del TC, se extienden los beneficiarios de esta resolución del TC hacia todo el pequeño grupo de investigados que en su condición de abogados, delito de obstrucción a la justicia, se le aparta, investíguenlos aparte. Pero el juicio continúa, en ese momento no es que el juicio se quiebra. Pero posteriormente viene, usted mencionó una sentencia, un pronunciamiento del caso Klimper. Si nos pudiera explicar un poquito en el aspecto jurídico, por supuesto, un poquito en el aspecto jurídico, ¿qué es lo que motiva esta decisión de declarar la nulidad del juicio y que se retrotraiga hasta la emisión del requerimiento acusatorio? Bien, lo explico sencillamente. El 1 de julio del año pasado se presentó el caso ante los jueces de juicio, en el caso Cocteles. A partir de ahí, obviamente las defensas han hecho los cuestionamientos pidiendo la nulidad de la instalación, señalando que la Fiscalía habría afectado el principio de congruencia procesal. Los jueces desestimaron esos argumentos, consideraron de que el juicio tiene que instalarse, tiene que actuarse la prueba y en sentencia ellos se iban a pronunciar porque no hay una norma, no hay una disposición legal que habilite la anulación de un juicio en pleno desarrollo.
Entonces, la prueba se fue actuando. Los diversos falsos aportantes fueron a juicio, declararon que ellos no habían dado el dinero, sino que los habían buscado para que figuraran su nombre en los depósitos que se hacían a los bancos, hasta que a inicios de este año tomamos conocimiento que el Tribunal Constitucional había emitido una sentencia amparando el derecho de uno de los acusados, de José Klimper. ¿Cuál era el fundamento de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Que la Fiscalía no había respetado el principio de congruencia procesal. Lo explico. Es decir, el Tribunal Constitucional sencillamente dice, la acusación que la Fiscalía presenta es esta, pero cuando revisamos la investigación preparatoria, los cargos que le fue formulando a través de las disposiciones de formalización, la Fiscalía, al momento de presentar esta acusación, reprodujo la última disposición de formalización de la investigación preparatoria y por lo tanto no le permitió el ejercicio de la defensa a este beneficiario. Situación, si me permites, que no me parece lo más correcta. ¿Por qué? Porque hay principios en el proceso penal. Uno de ellos es la progresividad de la acción penal, es decir, si en el año 2018 yo le imputo a los investigados delito de lavado de activos, queda claro que durante el 2019, 20, 21 voy realizando actos de investigación y voy perfilando una imputación. Y la investigación va creciendo, y la investigación va cambiando, pero, pueden aparecer nuevos delitos, etc. Pero sobre todo voy respetando el marco de imputación, es decir, iniciamos con lavado de activos y concluimos con lavado de activos. Queda claro que la acusación respetó ese marco de imputación. Ahora bien, ¿qué es lo paradójico? Lo paradójico es que la defensa de este acusado, el señor José Klimper, que es un abogado muy reconocido, publica ¿La resolución? publica obras de derecho, publica libros de derecho. Esto te lo digo de manera paradójica, ¿no? Y en uno de esos libros encuentro una parte de este texto en donde él afirma correctamente que la acusación es provisional, es decir, la acusación se puede ir modificando incluso en juzgamiento, es decir, incluso en el juicio oral, una acusación se puede modificar con la acusación complementaria, como señala la norma, ¿no? Ya no se puede modificar luego de que se actuó toda la prueba. Pero bueno, a pesar de que el abogado académicamente tiene una postura, a nivel del proceso tiene otra postura, ¿no? Y señalan que la acusación es inmodificable y por lo tanto, como no se va a modificar, ya se le afectó el derecho de defensa y por lo tanto, como el fiscal recogió esta disposición del año 2020, se le afectaron sus derechos y el Tribunal Constitucional dice, no, tenemos que ir a la disposición de formalización de cargos o de investigación preparatoria del año 2018. Y por lo tanto, nulo todo lo actuado, vuelva a la Fiscalía a presentar su acusación, pero con los hechos del año 2018. Ese es el trabajo que que se tiene que realizar. Como consecuencia de ello, se anula en relación al acusado José Klimper y los demás acusados tienen una ventana de oportunidad y dicen, bueno, también queremos que nos anulen a nosotros. Y comienzan a decir, porque la acusación fue mal planteada, porque la acusación fue devuelta 19 veces. Bueno, y comienzan a establecer muchos argumentos que lamentablemente la Fiscalía en esos momentos no salía a los medios de prensa para informar correctamente, o por lo menos para que se conozca la verdad del otro lado de la moneda. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que los jueces en primera instancia, en mayoría, 2 de 3, deciden de que se tiene que anular el juicio oral, pero no dicen de que haya amparo legal, no dicen que hay una norma, que hay un artículo del Código Procesal Penal, sino que simplemente nos dicen, bueno, que como se le afectó el derecho de defensa a uno, entonces también seguramente se le han afectado el derecho de defensa a los otros. Bueno, para buscar justicia, mejor para que haya un mejor proceso, anulamos todo para que el fiscal pueda formular su acusación según lo que dice el Tribunal Constitucional. Obviamente, apelamos por muchos fundamentos jurídicos, pero uno que probablemente puede ser bastante anecdótico, contarlo ya en este momento, que los jueces no pueden ser pitonizos, no pueden utilizar la futurología y predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, va a la audiencia en segunda instancia y es lo mismo que dice el señor fiscal superior, es decir, la situación de afectación
que pudo haber tenido el acusado José Klimper no era necesariamente idéntica a los demás, o probablemente no había ninguna afectación, porque la responsabilidad penal y la atribución de la imputación es individual para cada una de estas personas, y por lo tanto, cada una de estas personas tiene expedito su derecho por la vía constitucional, pero no hay fundamento legal, primero, para extender los fallos del Tribunal Constitucional en aquellos en el que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, y segundo, no hay amparo legal para anular un juicio en pleno juzgamiento. Bueno, la sala consideró de que por una cuestión de principios tiene que confirmarse la resolución de primera instancia y hemos regresado a ese estadio en el que se tiene que formular una nueva acusación. Lo que usted me acaba de comentar me genera ciertas dudas respecto a la etapa intermedia, específicamente del caso Cócteles. A ver, bueno, también para que el público nos pueda seguir, porque esto ya es un tema un poco más técnico. En síntesis, lo que se ha cuestionado es que hay cierto artículo del Código Procesal Penal que dice que cuando una persona es acusada, no puede ser acusada por algo diferente a lo que se le investigó. Principio de congruencia entre la investigación y la acusación. Básicamente, para entender la situación. Y un investigado, José Klimper Ackerman, si no me equivoco, es el que señaló a través de su respectiva defensa, por la vía constitucional, a mí se me está acusando por algo diferente a la investigación. Cuando, por la explicación del doctor Domingo Pérez, la situación es que no se estaba acusando por algo diferente, sino que la investigación fue progresiva, fue cambiando en el tiempo, sí, pero manteniendo la esencia con la que inicia, que es lavado de activos, y se mantiene el lavado de activos. ¿Estoy en lo correcto? En lo correcto. Muy bien. Y acá me entra una duda así de índole bastante procesal. Cuando se entra en la etapa intermedia, tenemos el primer control, que es el control formal. En el control formal, en esencia, hay dos tipos de controles. Control formal por afectación a imputación necesaria y control formal por afectación a congruencia, que justo es este tema. Lo recuerdo porque yo también en algún momento he planteado aspectos de congruencia en algunas etapas intermedias. La defensa pudo haber planteado esta presunta incongruencia en la etapa intermedia, que estuvo a cargo del juez Zúñiga. Y el juez Zúñiga, entiendo, si se pasó el control formal y llegamos al sustancial es porque se logró sanear el proceso. Más aún porque, es cierto, no hubieron 19 devoluciones, pero sí hubieron varias. Sí hubieron varias devoluciones, lo cual finalmente termina perfilando la acusación, al menos en su forma, en beneficio, por supuesto, de los investigados. Así que no se pudo haber cuestionado este mismo razonamiento a nivel proceso penal sin la necesidad de ir a un proceso constitucional. Bueno, el proceso constitucional lo han instado la defensa del señor José Klimper Ackerman. Lamentablemente ha habido toda una campaña para satanizar lo que bien has señalado, que es un mecanismo legal, que es el cuestionamiento formal de la acusación. Cuestionar formalmente la acusación es parte de nuestro ordenamiento del proceso penal. Y hay muchas sentencias de casación, resoluciones de nuestra Corte Suprema que instan a que los jueces cumplan con ese deber de saneamiento. Si el legislador hubiese querido establecer un número mínimo de devoluciones,
cosa que situación que me parece que no ha sido la más debida y que si hubiese podido el Tribunal Constitucional solicitado que la Fiscalía informe o la propia Procuraduría del Ministerio Público haber hecho una mejor defensa de los intereses del Ministerio Público, de la Fiscalía. Pero no ha ocurrido así. Y bueno, y lamentablemente estamos en la situación que estamos, pero prestos a cumplir con ese encargo que ha ordenado el Tribunal Constitucional. Bueno, y finalmente la consecuencia de esta decisión es que se declaró nulo el juicio. Entendemos su disconformidad con la decisión, pero como usted bien dice, se acata. Finalmente dice, se interpusieron los recursos respectivos, pero bueno, no, lamentablemente no se amparó la decisión. Buena o mala decisión, tenemos el resultado. Retornamos a... Esto también es lo que me parece curioso. No se ha retornado precisamente a una etapa intermedia con la acusación presentada, primigenia, digámosle, sino que a una etapa previa acusación, pero posterior a investigación. Es decir, la etapa de formulación, de la redacción de esta acusación. Ahora, entiendo, bueno, usted me corrige, por supuesto, entiendo que debe ser la estrategia que vio hasta que lamentablemente fue apartado, pero si se retorna a una etapa preacusación y usted ya sabe que hubieron devoluciones que sí motivaron cambios en los hechos, se debe entender de que esta nueva acusación que se iba a gestar ya debería de haber incluido las correcciones, las modificaciones, las precisiones que se hicieron en la etapa intermedia a efectos de, por supuesto, evitar que se devuelva la acusación, o que si se devuelve sean por detalles mínimos, corregibles, básicos, y poder progresar mucho más rápido en esta etapa intermedia. No solamente presentar una acusación de acuerdo a los parámetros que estableció el Tribunal Constitucional, es decir, utilizar los cargos del año 2018, no los del 2020. Segundo, hay que tener en cuenta que ha habido una frenética producción legislativa que prácticamente nos ha modificado el ordenamiento penal y el ordenamiento procesal penal, es decir, la política criminal del Estado se ha visto afectada, tanto así que, por ejemplo, se dio una ley, y recuerdo esto perfectamente porque a semanas de iniciar el juicio en el caso Cócteles, el legislativo sacó una norma que excluía de responsabilidad penal a los partidos políticos. Entonces ya no se puede pedir en esta acusación ni la disolución, ni la liquidación, ni la suspensión. Lo que tendrá que pedirse es la multa. Recordarán ustedes que también se modificó el tipo penal de crimen organizado. Entonces tendrá que ver el fiscal esa evaluación de acuerdo al nuevo marco legal existente. Es decir, es un trabajo difícil, es un trabajo que tendrá que ubicarse dentro del marco normativo actual y qué es lo que se puede aplicar en relación a esta acusación que tiene que formularse. Bien, doctor. Y ya se sabe quién es el fiscal o la fiscal que temporalmente va a estar en reemplazo de su cargo. Tal vez la fiscal adjunta que lo solía acompañar en el caso Cócteles, o tal vez otra fiscal. ¿Se sabe al menos eso? Bueno, tengo conocimiento de que hay la propuesta para que se puedan designar a una fiscal de la propia oficina, pero yo no lo puedo adelantar porque yo ya no tengo ninguna autorización para hacerlo. Lo único que a través de esta pantalla ruego que le permitan hacer su trabajo debido, que esté exenta de esa presión, de esa violencia que a veces he tenido que soportar, no solamente en medios, en redes o en los exteriores ahí de la oficina o de la casa. Es decir, que le permitan a una autoridad hacer su trabajo como en un Estado de Derecho esperamos que pueda hacerlo cualquier funcionario público, con tranquilidad. Bien, doctor. Aquí hay comentarios de todo tipo, nos han estado bombardeando y también comentando bien, ¿no? Por ejemplo, quiero mandar saludos a Zagal, a Charles, quiero mandar saludos a Francisco, quiero mandar saludos a Contenido Creativo. Hay un comentario de Zagal y quisiera hacer una pregunta netamente personal, bueno, de opinión también, que nos dice que esto no se trata del doctor, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata del Perú. Y quisiera preguntarle si es que usted siente que esta autonomía de los poderes que se está quizá viendo mal, digamos, estamos regresando a la época de los 90. Bueno, ustedes eran pequeños o tal vez ni habían nacido. Yo soy del 2000, entonces no. Pero, a ver, en la gestión de Patricia Benavides, una congresista del partido político que tiene mayor fuerza en el Congreso de la República,
le pidió a la fiscal de la Nación que saque al fiscal que los está investigando. Hace poco conocemos un audio en donde el abogado del partido político que está siendo investigado le pide a una alta autoridad disciplinaria que saque al fiscal que está investigándolos. Yo solamente quiero que se pongan a imaginar qué pasaría en un país en el que se respetan las instituciones, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la institucionalidad, si esto ocurriera. Obviamente habrían correcciones y sanciones, ¿verdad? No solamente para esa autoridad que recibió a ese personaje político, que le pidió que saque al fiscal que los está investigando, sino contra ese representante del poder político, a ese congresista. Pero sin embargo, estamos viendo que esto se está tolerando, esto se está normalizando. Hace un momento les estaba comentando de 2 leyes que han afectado la política criminal del Estado, pero nos estamos olvidando de que a inicios de año estuvimos 2 meses sin que fiscales puedan pedir la detención preliminar judicial a los jueces para personas que habían cometido delitos y que no estaban en la comisión flagrante del hecho. 2 meses. Bueno, ese es el Perú que a ustedes les toca vivir, y es un Perú que a mí me tocó vivir cuando era universitario, cuando probablemente un fiscal procuraba hacer su trabajo y le era incómodo a una determinada persona con poder y el fiscal era apartado. Bueno, hay similares características. Tú me dices de las redes sociales que pueden haber ciertos agravios. Yo lo entiendo del público, yo lo entiendo de aquellas personas que no tienen una obligación pública, pero si yo te digo que revises las redes sociales de congresistas, de partidos políticos y en especial esta fuerza política que está siendo investigada, en las cuales no solamente insultan, sino indican de que me voy a ir a la cárcel. Esto solamente es comparable en regímenes, por ejemplo, de Venezuela o Nicaragua, en donde una persona con poder político le puede decir expresamente: quiero que ese fiscal se vaya a la cárcel. Claro. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay separación de poderes, no hay una democracia real. Pero en nuestro país parece que lo estamos normalizando, porque somos bastante tolerantes que esos personajes políticos salgan e insulten a los fiscales. Y ya no somos los fiscales. Hace poco mostraron a 4 jueces de la Corte Nacional y los rotularon como los jueces caneros. Lo fueron a buscar a la vivienda de un magistrado muy reconocido como es el doctor Concepción Carguancho, exponiéndolo a que pueda ser víctima de cualquier ataque porque ubican ya su hábitat familiar. Eso lamentablemente lo estamos normalizando. Eso ya se está volviendo parte de la vida cotidiana. Y la consecuencia ¿cuál va a ser? Que aquellos jóvenes que se preparan en la carrera, que ven la magistratura o la fiscalía como una opción para ejercer su profesión, tal vez lo piensen 2 veces y digan: si esa va a ser la consecuencia de hacer mi trabajo, la persecución, el maltrato y la humillación, seguramente van a decir: no, yo por ese camino no voy a ir. Y al contrario, necesitaríamos los mejores profesionales en el sistema de justicia. Espero que estemos a tiempo de revertir algo que nos está afectando ya, que es la institucionalidad. Claro que sí, doctor. Y esa es una pregunta personal que me ha entrado curiosidad y que usted está hablando de política ya para cerrar. Quizá en un futuro, de repente, ¿podríamos ver en la política? De repente, no sé, en algún cargo, netamente política en campaña. Nosotros somos parte de una política pública del Estado, que es la política criminal. Nosotros enfrentamos al crimen. ¿Cómo quiere el Estado combatir un problema, que es el crimen? Para eso están jueces, fiscales, policías, las normas, las leyes, en fin. En este momento yo me encuentro suspendido. Si usted me pregunta, ¿lo vamos a ver en la política? Bueno, a mí me han retirado, suspendido de lo que es la política criminal del Estado, ¿no? De combatir el crimen. Entre tanto sea fiscal, yo no puedo responder esa pregunta, pero si a mí me toca representar y llevar la voz de protesta, de reclamo, de insatisfacción
de los fiscales actualmente, lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque no solamente a través de su programa, que lo hemos abordado desde el punto de vista jurídico, sino en aquella exposición que puedo tener en cualquier otro medio, digo, hay un problema que nos está afectando a los fiscales, que no nos permite realizar nuestra labor de manera debida. Estamos en crisis en el Ministerio Público. Por favor, atiendan este problema en la institución. Bien, doctor. Muy bien, doctor Domingo. Muchas gracias por Gracias. su compañía. A ver, ha sido bastante interesante, bastante información la que nos ha brindado. Y bueno, lo más importante para nosotros es definitivamente que esta información se sepa. Porque, bueno, como bien usted lo ha dicho, existen los medios de prensa que dan cierta información, pero a veces no se logra tener acceso a todo. A veces, no afirmo ni niego, pero a veces también se tienen malas intenciones. Pero es importante para todo ciudadano y para todo abogado informarse de todas las perspectivas. Y en esta situación, qué mejor que usted nos lo explique. Tal vez otra persona lo contrastará, lo criticará a usted o estará a favor de usted. Repito, siempre lo digo, todos tenemos derecho a esa opinión, ese derecho constitucional que tenemos de crítica. Pero lo importante acá es brindar esta información y que el mensaje llegue a donde tenga que llegar. También le deseamos, como también en un momento se lo dije, éxito en sus investigaciones personales, y que la situación de este proceso disciplinario que tiene abierto en contra de usted, pues se averigüe la verdad y que entendemos su posición y que de ser así se ampare su pedido, que se anule tal vez la suspensión o que el mismo caso se archive a futuro. Así que muchas gracias, doctor Domingo Pérez, por su compañía el día de hoy, por estar presto a poder hablar con nosotros de una manera tan transparente, por supuesto, de estas situaciones importantes a nivel nacional, porque usted tal vez lo quiera o no, poco a poco ha ido ganando relevancia a nivel nacional y lo seguimos de cerca porque saber lo que usted hace es al mismo tiempo saber lo que, no todo el Ministerio Público, pero sí una partecita importante que es este equipo de investigación de Lavajato, cómo avanza. Y eso es importante para todos nosotros como ciudadanos. Le repito, muchas gracias por su compañía el día de hoy. No sé si también quiera decir algo antes de terminar la entrevista con usted. ¿Algunas palabras para finalizar? Bueno, agradecer siempre a esta comunidad jurídica, a ustedes, porque me han abierto esta ventana seguramente para compartir con jóvenes, con estudiantes, abogados que están interesados en lo que es esta carrera a la cual nos hemos entregado y hemos sacrificado durante muchos años. Nunca hay que perder esperanza, siempre hay que mirar con optimismo, y aquello que seguramente en un momento puede parecer malo o que nos afecta es una oportunidad para seguir aprendiendo. Yo estoy aprendiendo de lo que viene ocurriendo actualmente y espero en algún momento compartir todas estas experiencias. Gracias. Listo, doctor Domingo Pérez, muchas gracias por su compañía. A ustedes. Gracias, doctor. Bueno, aquí seguimos con los comentarios. Estamos con las personas que nos están comentando. Saludos para Zagal, saludos para Francisco. Gracias, doctor, una vez más. Ya se está retirando. Saludos también para Contenido Creativo, que nos sigue comentando. Y bueno, ¿no? Ha sido, Renzo, una entrevista bastante enriquecedora desde el punto de vista jurídico, como lo hemos comentado, Sí, y también aclarativa, ¿no? Gracias, Queremos aclarar desde aquí también que no estamos, digamos, inclinados a ningún partido, no estamos inclinados a ningún bando, que hemos querido ser lo más objetivos posibles y hemos querido también transmitir la opinión, que sobre todo es bueno siempre conocer la opinión, ¿no? En lo personal siempre me gusta decir de que, como tú bien has dicho, no estamos a favor ni en contra de algún personaje, de alguna ideología, de cualquier situación. Lo que me agrada decir a mí es que yo estoy a favor o en contra de un argumento. Claro. De un argumento, independientemente de quién venga el argumento. Porque el doctor Domingo Pérez acá ha venido y ha compartido su posición, pero antes de dar su opinión, ahí como que queríamos hacer énfasis en, ok, pero explíquenos qué ha pasado y ya luego si está en contra o no. Y bueno, esa parte también es muy importante ya para hacernos una idea sobre lo que pasa y no sobre una idea sobre otra idea. Claro. Y en ese entender me ha agradado mucho lo que ha comentado porque me ha permitido entender algunas cosas que yo tampoco todavía estaba entendiendo, precisamente porque no se encuentra toda la información de manera pública. Ya escuchamos de cierta manera una parte. Así es. Ojalá podamos tener la oportunidad de escuchar a la otra
contraparte. ¿Quién sabe? Exacto. Tienen que de estar ser atentos aquí en posible. Conexión Jurídica porque lo podemos hacer posible. Podemos venir tal vez con alguna sorpresita, uno nunca sabe. Acá tenemos a nuestro equipo de producción atrás, quien hace posible estas entrevistas, estos encuentros, no solo con el doctor Domingo Pérez, sino con otros invitados que han venido, sea presencial, sea virtual, pero que comparten poco o mucho, y eso es gracias a nuestro equipo de producción ahí que se están autoaplaudiendo. Y perdón. ¿Sabes qué me llamó la atención, Renzo? Y esto, bueno, es un comentario y me gustaría saber qué opinas tú, ¿no? Que quizá esto tiene algo que ver con un lavado de cara a cierta lideresa de una fuerza popular, no voy a decir quién es, pero está bastante claro, que aporta estas elecciones el otro año, ¿no? De repente por ahí sea eso algo que tiene que ver. ¿Tú qué opinas? No Sí, sé, a mí me llama la atención, ¿ah? Si nos ponemos a especular, es posible. Dame show, Ya Renzo, que- dame show. Ya que, detalle importante, ¿quieres show? Vamos a ver datos históricos ahí del show. Vamos. Cuando se acercaba la segunda vuelta de Keiko en las elecciones pasadas en contra de Pedro Castillo, es como que en esa época tenía el caso Cócteles, sí, la investigación había terminado y faltaba la acusación. Ahora, justo cuando se anuncia la segunda vuelta, justo en ese momento, le cae la acusación. Qué raro, Le ¿no? cae la acusación. Y algunas personas, algunos medios dijeron, no, esa es una decisión política, se está politizando el Ministerio Público a través de la acusación para... Ese audio me encanta. Se está politizando el Ministerio Público a través de esta acusación, justo en ese momento aparentemente estratégico para afectar a este personaje político. Y justo en esa coyuntura, ¿no? Justo en esa coyuntura. Ahora, la respuesta es, puede que sí, como puede que no, pero lo cierto es que el Ministerio Público ejerció su derecho de acusar. Si la acusación vino o no en el momento adecuado, con mucho respeto, en un inicio ni se debió cometer el delito para que no exista acusación. Pero ya, de ahí podemos pensar, ¿habrá querido vengarse por ese aparente golpe durante las elecciones que se le hizo? Tal vez sí, tal vez no. Repito, estamos especulando. Ni afirmamos ni negamos. Ni afirmo ni desmiento, pero quién sabe, eso ya queda por supuesto al libre albedrío de cada uno de los que nos está viendo. Claro que sí, y te tengo una noticia para poder comentarla, que quizá tenga que ver con lo que ha pasado, ya que el Congreso de la Comisión de Constitución ha aprobado proyecto fujimorista, porque ha sido avalado por eso, para suspender a fiscales, jueces, ministros y miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ha sido aprobado con solamente 14 votos a Ajá. favor. Y digamos que los suspendidos del cargo solamente necesitarán 50 votos del Pleno del Congreso. Yo siento que está, como bien lo dijo el doctor Domingos Instantes, en peligro las autonomías de poderes, ¿no? O sea, esta ley, este proyecto, me parece malo. La verdad ¿Qué es opinas? una clara injerencia en la separación de poderes. Bien. A ver, es que acá lo que buscan es ampliar una facultad que ya existe, que es la de suspender a congresistas que estén ya inmersos en una investigación penal. Eso es posible. Eso es posible. Entiéndase que para que un congresista esté dentro de una investigación, tiene que haber todo un proceso político dentro del Congreso, donde el Congreso básicamente autorice a que investiguen a un congresista. O sea, ese es el antecedente. Ahora, lo cierto es que el Congreso está diciendo, bueno, si nos pueden suspender a nosotros por investigaciones del Ministerio Público, en ese caso hay que ampliar esta posible suspensión a otros personajes. Ahora, ¿a quién podemos equiparar al congresista? Pues lo equiparamos con altos funcionarios. Viene ahí el tema de los posibles ministros, Ujú. no cualquier juez, sino juez supremo, fiscales supremos. Me parece que ellos son los directamente afectados de esta medida. Ahora, esta Sí, medida... Eso es lo que me llama la atención, discúlpame que te corte, que no solamente pueden ser personas del Ministerio Público, vamos a decirlo así, de un cargo bajo, ¿no? Sino también fiscal de la Nación, por ejemplo. O Es sea, que viene de la mano Escucha. con el proceso que tiene el Congreso para autorizar que se pueda investigar a otros personajes. Es por eso que estos altos funcionarios tienen esta condición particular y por eso se les equipara siempre. Magistrados del Tribunal Constitucional también, me estoy olvidando de ellos. Pero lo cierto es que, opinión un tanto técnica tal vez, esta medida ya empieza a interferir en la separación de poderes.
el Congreso, el gobierno, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, legislativo, ejecutivo y judicial, son poderes independientes. Interrelacionados, sí. Y excepcionalmente, un poder puede influir en el otro. Excepcionalmente. Por ejemplo, tenemos la censura que puede hacer el Congreso al Ejecutivo. Ujú. Tenemos alguna sanción que puede emitir el Poder Judicial a alguna persona o del Legislativo o del Ejecutivo. Tenemos esta facultad del mismo Congreso de suspender a sus propios congresistas. Son situaciones excepcionales. Pero darle más poder al Poder Legislativo para que pueda afectar a personajes importantes dentro del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, claramente estaría cambiando esta balanza equilibrada de poder, brindándole más poder al poder Legislativo, cuando lo cierto es que estamos en un país presidencialista donde lo ideal, según nuestra Constitución, es que el poder, siempre repitiendo mucho esta palabra, el poder que tenga más facultades es el Poder Ejecutivo, liderado por supuesto por nuestro presidente, y aún teniendo mucho más poder, es limitado. Así que acá estamos ante una posible ley inconstitucional por estar atentando contra la separación de poderes. ¿Y qué medidas se pueden tomar? Mira, acá el comentario de Zagal que nos está diciendo que el Congreso Fujimorista busca, en realidad, con esta ley, suspender, socavar, bajarse, como se dice coloquialmente, a sus opositores. Se puede interpretar así también, ¿no? ¿Pero qué se puede hacer? Se puede interpretar así, no me inclino tanto para ese lado, porque eso sería factible si es que este proyecto permitiera excluir, sacar a cualquier juez o a cualquier fiscal. Por ejemplo, exagerando, al doctor Domingo Pérez que nos ha acompañado. Pero lo cierto es que este proyecto no permitiría, aunque se apruebe completamente y esté vigente, no permitiría poder al Congreso remover o suspender al doctor Domingo Pérez, porque él no es un fiscal supremo. Y los casos de fuerza popular suelen estar en fiscalías comunes. Porque como no han tenido altos funcionarios públicos, salvo congresistas por supuesto, no es común que estén en este tipo de investigaciones. Es mucho más común que estén en investigaciones o fiscalías comunes, o fiscalías de corrupción, o fiscalías de lavado. Claro, como siempre ha sido así, pues, ¿no? Exacto. Más bien, y cambiando de tema, tenemos otra noticia porque el gremio de transportistas, digamos que los que han estado fomentando la marcha, que en realidad no ha sido tan apoyada, y eso sí me generó un poquito de frío en el cuerpo, cómo no nos podemos unir por un solo bien, ha propuesto el uso legal de armas de fuego sin necesitar licencia para que los ciudadanos, digamos, se protejan, ya que, como sabemos, estamos viviendo ahorita en tierra de nadie. A ver, esto lo voy a tomar con pinzas. Hay muchas personas, yo he escuchado, he leído, que dicen: si es que la policía no nos protege, si es que el Estado no nos protege, al menos déjame protegerme a mí. Al menos déjame yo pelear por mi familia. El fundamento que están teniendo, que puede ser bien o mal moralmente hablando, pero me gustaría saber jurídicamente qué tan factible es. A ver, primero, jurídicamente hablando, todo es factible. Está en manos del Congreso, la verdad. Ok. Pero acá, más allá de que sea factible, hay que ver los pros y los contras. Creo que más contras que pros de repente. Para empezar, al ciudadano común y corriente no se le impide defenderse. No se le impide defenderse. Poniendo primero el ejemplo de la legítima defensa, si alguien me está robando, o me está extorsionando, o me quiere matar, yo puedo defenderme por todos los medios posibles. Eso incluye un arma. Ahora, si yo, por supuesto, Pero necesito licencia. En la legítima defensa, no. Ok. En la legítima defensa, no. Si, por ejemplo, estoy en un escenario donde por X razones tengo un arma cerca, la puedo utilizar aún sin tener licencia. Ok. Exacto. O sea, imagínate que vienen a robar acá ahorita nuestro set. Ok. Y nuestro gerente tiene en su cajón un arma. Él tiene la licencia para usar el arma. Yo no. Y en el cajón está el arma. Ni tú ni nosotros no Ok. tenemos. Pero viene este delincuente con un arma y tú eres el que está más cerca de la oficina, Ujú. de nuestro gerente. Así que tú entras a su oficina, tú encuentras el arma, tú la sacas y tú disparas.
Ya. Legítima defensa. Y por supuesto ahí preguntarán, oye, ¿pero de dónde sacaste el arma? No tenía licencia, pero el arma estaba a mi alcance. Por justo esto que te estoy explicando. Es racional que te hayas defendido con lo que tienes a la mano. Claro, Así igual que- hay todo un debate, ¿no? Por ejemplo, dicen arma con arma, ¿no? Si el delincuente viene con cuchillo y yo tengo arma, me puedo No, preso. ese es un falso debate, la ¿Sí? verdad. Porque los jueces y fiscales lo tienen clara. No se exige proporcionalidad en la defensa, se exige racionalidad. Ok. Si vienen a robarme con un cuchillo, es racional que yo me defienda con lo que tenga a la mano. Si lo que tengo a la mano es una revista, me defiendo con la revista. Si Ve. lo que tengo a la mano es un arma, me defiendo con el arma blanca o arma de fuego. Ok. Ahora, aparte de eso, si tú te encuentras particularmente expuesto por X razones a las extorsiones o cualquier otro delito, tú puedes tramitar tu licencia para portar armas. Tú puedes tramitar tu licencia bajo la premisa de lo necesito para defenderme. Ujú. Y, por supuesto, se harán otros exámenes complementarios. Por supuesto que se van a hacer, pero tú tienes el derecho a solicitarlo y probablemente te lo den. Repito, con algunos análisis extra, con examen de vista, con Psicológico, probablemente más examen importante. psicológico, ver antecedentes, pero te lo tendrían que otorgar porque estás haciendo un trámite. Más aún si es que justificas, esto es importante para todos los que nos están viendo, si justifican una necesidad, un miedo, es más, ni siquiera tienen que llegar a acreditar de que los están extorsionando. Bastaría acreditar este contexto de sosiego colectivo para poder demostrar de que necesitan un arma y pueden tenerla. Ahora, el detalle es que tener esta norma que se permita usar arma sin licencia va a ser muy perjudicial primero para un control legal de las armas. Sí. ¿Cómo podemos controlar qué armas hay en el mercado? Si es que no existe un control sobre los que están autorizados a portar armas. Segundo, lamentablemente no cualquier persona está psicológicamente apta de utilizar un arma. Exacto. Si exagerando, un hipocondriaco tiene un arma, ante cualquier cosa va a creer que lo están, Disparar, sí, que lo están amenazando. Ujú. Una persona que lamentablemente ocurre, hay personas que tienen mucha xenofobia, en el que ven lamentablemente un extranjero, supongamos un venezolano que se le acerca, en automático tienen miedo por todo lo que ven en la prensa y van a creer, me va a robar, y sacan un arma y disparan, cuando tal vez solo era un transeúnte, tal vez solo se estaban cruzando en la noche. Así O que sea, ejemplos y ejemplos hay bastantes. Mira, por ejemplo, y aquí, razones para no Sí, claro. autorizar esta situación hay. mira, por ejemplo, aquí Sagan nos dice, ¿no? El asunto es simple. Eliminar el derecho de portar armas se perjudica a la empresa que vende armas. Pero una sociedad sin armas y quien tiene armas sin autorización es un delito cárcel, no más armas. Esa es su posición que nos comenta. Por ejemplo, José Reuser, hola, ¿qué tal, José? Nos dice, si las mafias de la política manejan a su voluntad el gobierno desde fuera, imaginemos lo que harán desde dentro y sin fiscales independientes para investigarlos. Eso con el tema que acabamos de comentar Sí, claro. anteriormente. Pero bueno, no sé, quiero dejar en claro, a ver, porque no me está cerrando mucho la idea. Entonces, esta ley o digamos, el uso legal de armas de fuego, si se llega a aprobar, más que un beneficio, ¿tú crees que traería Perjuicios. mucho caos, no? Yo la verdad lo veo como un perjuicio para la sociedad. Se va a generar una sociedad tan asustada como la que tenemos ahora y justificada, por supuesto, no va a poder racionalizar el uso del arma de fuego. Lamentablemente yo lo veo como una medida populista. No la veo bajo un análisis correcto, por el cual, en mi opinión personal, no debería otorgarse. De que podrían cambiar los requisitos para portar un arma, pueden cambiar. De que tal vez los quieras flexibilizar, se pueden flexibilizar. Si podemos alterarlos, se pueden alterar. Pero eliminar la necesidad de una licencia, no estoy de acuerdo. para Pero nada. siempre tiene que haber un control, ¿no? Es como tú dices, se tiene que flexibilizar, pero tampoco le puedes dar, a ver, no lo tomen a mal, ¿no? Una pistola a un mono, pues. Va a Exacto. hacer lo que se le dé la gana. Y obviamente hay personas que quieren proteger a su familia, hay personas que quieren protegerse a sí mismos, proteger su negocio porque están en peligro, pero hay otras personas que no están tan bien de la cabeza.
Y estas personas que quieren proteger a su familia y sus negocios tienen todo el derecho, la ley se los faculta para que saquen una licencia para portar un arma y que quieran un arma y de ser necesaria la utilicen. Claro Así que que sí. nadie está diciendo que no pueden defenderse, solo que hay que ser respetuosos con las normas porque estas normas, nos agraden o no, aunque lo podamos ver como un obstáculo burocrático, existen por algo, existen por una calma en la sociedad, un control correcto, por un control correcto de cómo debe de funcionar este sistema. Igual qué triste, ¿no? Que tengamos que haber llegado hasta esta realidad de corrupción, de mafias, de extorsiones, en los que digamos que la salida más rápida es, ¿sabes qué? Me defiendo yo, pues. Si es que tú no haces nada, si es que él no hace nada, al menos déjame hacerlo. Pero bueno, va a estar en debate, esperemos que tenga un buen final, esperemos que si se da el caso sea con total responsabilidad y si es que no, que se llegue a una solución también inmediata, ¿no? Que el ministro también pueda hacer algo.